Gracias, Abel, por esta oportunidad. Y bueno, pues claramente tenemos que preocuparnos por estos acontecimientos, no solamente porque es algo que no podemos considerar como normal o como un juego, porque claramente esto es una expresión de violencia sexual, pero es importante, Abel, contextualizar y me gustaría invitar al público a tener presente tres elementos claves. Uno, nuestro país está fallando gravemente en la educación sexual con niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Esto que sucedió nos lo demuestra. Niños y niñas que no tienen la posibilidad de expresar su vivencia de la sexualidad o incluso usar la sexualidad como una forma de violencia y agresión con otro niño, y por ello la importancia de que se cumpla con el mandato constitucional de esta educación sexual integral. Segundo, estos niños presuntamente agresores tienen que ser acompañados por las autoridades. Por su edad no pueden ser procesados penalmente, pero sí necesitan recibir acompañamiento psicológico profesional. Generalmente en estas experiencias, estos niños pueden ser víctimas de abuso sexual en su entorno familiar o comunitario y lo que están haciendo es pedir auxilio a partir de estos hechos escandalosos, reproduciendo las conductas de las cuales están siendo víctimas. Y tercero, algo que comentaba también tu reportera, y esto es importante, que pese a la exigencia de la familia o de las familias para identificar a los niños presuntamente agresores, esto no se puede hacer, esto viola la ley, porque los niños y niñas que están en un proceso de víctimas o de agresores tienen derecho a proteger su identidad. Aquí lo que necesitamos es colocar el esfuerzo en las autoridades educativas, en la escuela, qué dispositivos tienen para poder identificar de manera preventiva estos hechos y sobre todo cómo van a poder acompañar a las familias para entender que la escuela es un lugar seguro. Esto es una responsabilidad de personas adultas, tanto de la familia de los niños y niñas que presuntamente agredieron al otro pequeño, pero también de la escuela y las autoridades educativas en términos, reitero, de sus mecanismos de prevención y ahora de una respuesta eficiente y oportuna frente a este hecho tan lamentable. Claro. Juan Martín, tomando en cuenta este primer punto que menciona sobre la responsabilidad de las autoridades, podríamos decir, bueno, si el gobierno no está aplicando políticas públicas que nos lleven a evitar y a combatir este tipo de violencia, bueno, pues las familias deberían de dar ese primer paso y no quedarse atrás. Pero irremediablemente, para buscar esa solución, regresamos a las políticas públicas que impacten a la gran mayoría de mexicanos. Entonces, ¿esa responsabilidad sí está en el más alto nivel, digamos? Totalmente, Abel. Mira, lo que tenemos como mucha tristeza es que la Secretaría de Educación Pública ha venido recortando en estos años, particularmente 2018 a la fecha, el presupuesto. Y de los 47 programas que tenía la Secretaría de Educación Pública, ahora solo tiene 17. Y precisamente los programas que se han visto afectados es aquellos destinados a la prevención del abuso sexual y de las expresiones como estas. Ustedes afortunadamente han tenido la sensibilidad de estar reportando muchos de estos hechos, pero lamentablemente, Abel, recordarás que esto mismo se acaba de repetir en Tlalnepantla, en Ecatepec. La toma de los espacios públicos como una expresión de protesta ciudadana hay que seguirla haciendo para recordar nuevamente que las autoridades tienen obligación y que no se puede dejar de proteger a niños y niñas con la educación sexual integral. Y aquí animaría también, Abel, a las familias. Estos hechos son muy lamentables, dolorosos, dan enojo, pero la mejor forma que podemos proteger a nuestros niños y niñas es que les acompañemos en la educación sexual integral. Y aclaro, esto no es hablarles de genitales, nada por el estilo, no, se tiene que hablar del respeto al cuerpo, el propio, y que nadie puede tocarte y obviamente necesitas tener confianza con tu entorno familiar para poder comunicarlo y denunciarlo en su caso. Claro. Juan Martín, si ya vemos que las autoridades tendrían esta responsabilidad y la están omitiendo o no lo están llevando a cabo con ese impacto que necesitamos, ¿qué hacer en una familia que sí está preocupada por todo esto, que tiene a sus hijos en escuelas donde se han presentado este tipo de casos? ¿Una atención de especialistas? ¿Alguna atención para la familia de forma integral? ¿Qué se recomienda? Digamos, si no tenemos el gran impacto de las autoridades, sí en lo particular para tratar de cuidarnos.
Sí, Abel, gracias por esta pregunta. Les animaría al público que si tienen lamentablemente un caso de violencia sexual en las escuelas o conocen de algún caso, recurran a las organizaciones que trabajamos por los derechos de niños y niñas. Nuestras colegas de la Oficina de Defensoría de la Infancia son expertas en estos temas. También les invito a que puedan buscar información en nuestras redes sociales. Hay un informe que les recomiendo leer que se llama Es un secreto y que documenta cómo la Secretaría de Educación Pública se ha vuelto cómplice de estos hechos al ocultarlos y al negarlos. Y también, por supuesto, como lo mencioné, es importante reconocer que como padres y madres de familia, ante la omisión de las autoridades, estamos obligados a proteger a nuestros hijos e hijas con la educación sexual integral que nos incluye a nosotras, personas adultas. Hay información en línea, insisto, el concepto de educación sexual integral, y ahí van a encontrar herramientas y, bueno, pueden encontrar información también en Tejiendo Redes de Infancia en América Latina, Derechos Infancia México. Muchas organizaciones trabajamos en este tema y podemos aportarles información, pero sobre todo acompañarles en estos casos. Claro. Juan Martín, cuando se presentan este tipo de casos, como bien destacas, dolorosos, pues se genera molestia, se genera enojo y hay personas que dicen que sí hay que castigar a los responsables. Hay algunos casos que se dan en educación básica y entendemos ahí que son infantes, que son adolescentes, por ejemplo en la primaria o en la secundaria, pero cuando esto ocurre en el bachillerato, cuando estamos hablando de personas de una edad mayor, bueno, pues hay quienes opinan que sí debería haber sanciones ejemplares, incluso tendencias del derecho que estarían buscando que haya pues una sanción. Es cómo distinguir entre el cuidado a los menores cuando se han convertido también en agresores. Sí, esto es súper importante, Abel, también gracias por colocarlo. Tenemos que recordar que los niños, niñas y personas adolescentes están en proceso de desarrollo. Su cerebro se está integrando y buena parte de lo que reproducen es aprendizaje familiar y comunitario. Este caso concreto hay una reproducción de la violencia que se está dando en el contexto. Es altamente probable que estos niños hayan sido víctimas de violencia sexual en su contexto familiar y necesitan ser protegidos. Pero también tenemos que tener claro que hasta antes de los 12 años los niños no pueden ser considerados responsables de estos hechos, sino los responsables son las personas adultas, en este caso su familia o las autoridades escolares. Entre los 12 y los 14 años los niños sí entran a un proceso se conoce de justicia juvenil, y este proceso de 12 a 14 años implica tratamiento psicológico, trabajo social, responsabilidades para las familias, desde reparar el daño hasta situaciones como específicas de no poder salir de cierta zona, de tener cierto tipo de tratamiento. De los 15 años a los 17 pueden ser privados de libertad en tratamiento o una medida de internamiento se le conoce. Lo que me gustaría dejar claro, Abel, es que las personas menores de 18 años de edad no pueden ser tratadas como las personas adultas que merecen o se sanciona con una pena que puede ser de décadas o de según el tipo delictivo. Sobre todo porque están en proceso formativo y lo que estaríamos haciendo es entregárselos a los grupos criminales porque están siendo niños, niñas y adolescentes en proceso de cambio y transformación. Así es que la mejor forma de hacerlo es en el contexto familiar y comunitario, previniendo, y si ya cometieron una infracción o una violación a la ley, con tratamiento y sobre todo modificando las condiciones familiares y comunitarias. Platicamos esta noche con Juan Martín Pérez, él es coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina. Muchísimas gracias por esta información, nos deja con un mal sabor de boca porque sí nos gustaría que hubiera políticas que impactaran más a la sociedad y que poco a poco, en lugar de presentar más casos, bueno, fuera todo lo contrario. Juan Martín, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias, Abel, por tu espacio para el periodismo de infancias. Gracias. Buena noche. Vamos a otro tema. De cara a los comicios del próximo 4 de junio en el Estado de México,